Mi nombre es Zoe Harris, tengo 27 años. Me casé con Jack hace 5 años. Aún no tenemos hijos, pero vivíamos una vida relativamente feliz como cualquier pareja común y corriente. Sin embargo, un día todo cambió cuando descubrí Jack Sapphire. Hey, ¿quién es? K, ¿cuándo empezaste a hacer trampa? El nombre y el mensaje que aparecieron en su teléfono mientras estaba fuera era sin lugar a dudas de alguien con quien estaba teniendo una aventura y no podía permanecer en silencio. Enfrenté a Jack cuando regresó preguntándome cómo trataría de explicarme. Él mismo, pero su respuesta fue algo que nunca esperé: sí, estaba haciendo trampa, así que, ¿qué estás siendo desafiante? No se trata de ser desafiante. Solo estoy diciendo la verdad. ¿Qué más esperabas que dijera? ¿Pensaste que me humillaría y rogaría por ti? El perdón tuvo lo que Jack admitió sobre su aventura sin una pizca de remordimiento y luego comenzó a provocarme más. Parecías todo altivo y poderoso cuestionándome. Hice trampa porque desprecio esa parte de ti a la que siempre estás molestando diciéndome que haga esto o, ¿quién querría volver a casa con una esposa así? Eso es porque ves que inmediatamente me vuelves a culpar. ¿Cómo consideras que es incluso más joven que tú por 3 años, pero mucho más capaz, totalmente diferente a ti? ¿Qué dijiste eso? Mejor no vivir con mi mamá cuando nos casamos y ni siquiera podías llevarte bien con ella después de todo este tiempo. ¿Crees que hay alguna razón para que mi mamá y yo sigamos viviendo contigo? No es que no quisiera vivir con Mimi y Mimi ya había estado viviendo sola desde que perdió a su esposo temprano. Jack quería vivir con ella porque le preocupaba dejarla sola, pero Mimi todavía tenía más de 40 años cuando le dije a Jack que es mejor para ella vivir libremente por su propio bien. Aparentemente eso fue considerado sin corazón por él. Eventualmente terminamos viviendo con Mimi, aunque lamento habernos hecho vivir juntos. Escuché de Jack que no querías vivir conmigo. No. No es así. No hay necesidad de poner excusas. Nunca me agradaste desde el principio, mantengámonos fuera del camino del otro. Resultó que Jack había hablado con Mimi y a ella no le agradaba desde el comienzo de nuestra convivencia. Casarme: si me hubiera casado con K desde el principio nada de esto hubiera pasado que dijiste, porque es verdad, no es así hasta ahora. No hay nada en ti que sea mejor que K. Además no puedes quedar embarazada después de 5 años en el pasado. Te habrían enviado de regreso a la casa de tus padres en poco tiempo. Eso es lo que Jack me dijo al escuchar esas palabras. No pude contenerme, retrocedí más y le entregué el formulario de divorcio que había preparado. Si así es como te sientes, divorciémonos. No veo ningún sentido en quedarme con alguien que me dice esas cosas. De hecho, me había dado cuenta del asunto de Jack hace algún tiempo y luego Jack dijo: jaja, que tenías esto preparado. Si querías divorciarte, deberías haberlo dicho desde el principio. Empieza en lugar de andarte con rodeos sobre las trampas y todo lo que sabías era que estaba haciendo trampa, pero haces esto. ¿Esperabas que te suplicara y me contuviera? Nunca haré tal cosa. Si quieres divorciarte, firmaré el formulario en este momento. Jack dijo eso y firmó el formulario de divorcio sin dudarlo. Asegúrese de presentarlo en el ayuntamiento sin demora esta vez, siguiendo las palabras de Jack. Envié el formulario de divorcio al ayuntamiento al día siguiente y después del divorcio tuve que, sin embargo, me mudé de la casa mientras me estaba preparando para irme. Mi me dijo que todavía estás aquí. ¿Te divorciaste? ¿Estás esperando que él te ruegue que no te vayas? Si es así, es inútil. Ya no se preocupa por ti. Ni siquiera un poquito. ¿Por qué no te vas? Entonces Jack se unió. Así es, este lugar ya no es tu hogar. Solo sal de verdad y piensa que armarías un escándalo por un solo asunto. Parece que no eras gran cosa. Después de todo, una esposa exactamente, pero K es diferente, así que lo espero con ansias la próxima vez. Sí, la próxima esposa parece ser una enfermera amable que piensa en mí. Me alegro mucho que te hayas divorciado de esta persona. Mimi firma el asunto Eron y Vin. Así es. En la casa comenzaron a entrar a la casa uno tras otro para sacar mis pertenencias. Esto finalmente refrescará el lugar. Debimos haber hecho esto mucho antes, los dos murmuraron mientras observaban a los de la mudanza. Sin embargo,
estaban a punto de darse cuenta de un gran malentendido. Esperen, esperen. Un minuto, porque te llevas el sofá también. Eso es nuestro, no es de ella para que lo lleves. Déjalo, aquí no, esto es por petición del cliente, así que lo tomaremos. Que oye, espera, esto es en serio, mamá, incluso se están llevando el refrigerador y lavando máquina. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo saber que estoy igual de despistado? Muebles y electrodomésticos que no esperaban que fueran sacados fueron sacados uno tras otro sin éxito y la casa se vació rápidamente de casi todo y finalmente. Entonces, gracias usted por todo, les dije esas palabras a los dos y me subí a mi auto estacionado frente al apartamento. ¿Qué es todo esto? Ya que estaba estupefacto. Oye, ¿qué has hecho? ¿Qué quieres decir con que estamos divorciados? Así que me voy. La casa, no dijiste que salieras lo antes posible. No es por eso que están sacando muebles y electrodomésticos que no son tuyos, e incluso el auto. Estás tratando de tomarlos como una especie de pensión alimenticia. ¿No es eso entonces? ¿Por qué diablos les está sucediendo esto a ellos dos? En completo pánico le expliqué por qué todos esos muebles, electrodomésticos y este auto fueron comprados por mí antes de casarnos. Son míos, así que, por supuesto, me los llevaré conmigo. De hecho, la mayoría de los muebles y electrodomésticos eran cosas que compré cuando era soltero. Lo mismo ocurrió con el auto. Era mi amado auto, el que había ahorrado y comprado antes de casarme. No me dijeron nada sobre esto. Bueno, por supuesto, Jack me dijo que no te dijera nada. El mismo Jack, es cierto lo que ella dice. Me dijiste que lo compraste todo tú mismo, por eso mentirías sobre algo así. Así que me llevaré todas mis pertenencias. Si necesitas algo, tendrás que comprarlo tú mismo. Entonces Jack, ¿quién había estado callado hasta ahora? De repente recordé algo y solté. ¿Qué pasa con la división de propiedades? Se supone que las parejas que se divorcian deben dividir sus propiedades correctamente. Eso significa que deberíamos dividir todo, los muebles, los electrodomésticos e incluso el automóvil. No es algo que puedas llevarte solo. Eso es cierto. Si ese es el caso, lo que dice es una tontería. Debemos decirle a la empresa de mudanzas que traiga los muebles y electrodomésticos de inmediato. No hay necesidad de eso. ¿Por qué diablos ni siquiera sabes qué propiedad conyugal es? Se refiere a la propiedad adquirida a través de los esfuerzos de ambos cónyuges durante el matrimonio, es decir, muebles, electrodomésticos y automóviles que compré con mi propio dinero antes de casarnos. No cuentan para la división de bienes. Eso es mentira. Si no puedes creerlo, ¿por qué no lo buscas? Ese teléfono que sostienes con tanto cariño. Además, habíamos acordado antes de casarnos que no dividiríamos nuestros bienes en caso de divorcio. ¿No recuerdas el acuerdo de bienes conyugales? Tú fuiste quien sugirió que hiciéramos un acuerdo de bienes conyugales porque no querías ningún problema. Caso de divorcio, no antes de casarnos. Pensar en el divorcio incluso antes de casarnos es solo en caso de que sea como un seguro. Planificas con anticipación para que no te tomen desprevenido cuando sucede algo como una enfermedad o lesión. Es lo mismo convencido. Según sus palabras, presentamos la solicitud de acuerdo de propiedad conyugal en la oficina de asuntos legales. Lo descubrí más tarde, pero los acuerdos de propiedad conyugal generalmente los hacen personas con activos importantes o aquellos que se vuelven a casar y tienen hijos. En ese momento, usted había conseguido un trabajo mejor que yo y no cualquiera de mis activos. Gracias. Jaja. Al escuchar esto, Mimi, que había estado escuchando, se pone pálido y me pregunta: espera un minuto, las tornas han cambiado. ¿Ganas más? ¿Por qué sigues insinuando que mi hijo no tiene dinero? ¿Consiguió un trabajo en una corporación importante, o él renunció justo antes de casarnos? Lo que dijo algo sobre que no le agradaba su jefe o lo que sea, pero en realidad causó una pérdida significativa en su lugar de trabajo y lo despidieron. ¿Qué dijiste? No es así, mamá, simplemente me escuchó, así que hablé con mi jefe y ahora trabaja en la fábrica de la gran corporación donde estoy empleado. Por eso trabajo en la sede y tengo un salario más alto. No podía permitirse el lujo de reemplazar ninguno de los muebles o electrodomésticos nuevos como era de esperar. Comenzó a temblar y dijo: después de toda esta burla no lo aceptaré. Disculpe, ¿qué fue eso? No aceptaré esto. Iré al ayuntamiento, la oficina de impuestos, a cualquier lugar. Cambiaré ese absurdo acuerdo. En este momento es la oficina de asuntos legales, no el ayuntamiento o la oficina de impuestos. Pero incluso si vas allí no puedes cambiar el acuerdo. Eso no puede ser cierto.
Realmente no lo recuerdas, nos dijeron en ese entonces que una vez, estás casado, no puedes cambiar el acuerdo por ningún motivo, de ninguna manera, así que no importa cuánto llores o grites, este hecho no cambiará, no poder cambiarlo una vez. Decidido, eso es solo un fraude, no debes haberlo explicado adecuadamente si crees que es un fraude, ¿por qué no vas y consultas con la Oficina de Asuntos Legales? Aunque dudo que lo revoquen. Los dos se sostenían la cabeza con frustración ante mis palabras. Agregué insulto a la herida al decir, oh, cierto, hay algo más. Debo mencionar que ya cancelé el contrato de arrendamiento aquí, así que tendrás que mudarte en unos días. Entonces Mi se sorprendió, ¿de qué estás hablando? Me dijeron que estaba alquilando el apartamento. Jo, eso también es mentira, este era mi apartamento que había alquilado cuando era soltero. El plan era que juntáramos nuestro dinero y nos mudáramos a un lugar nuevo, pero después de que lo despidieran, canceló su propio apartamento y se mudó a este que yo había alquilado con los chicos que vivíamos. No me dijiste algo tan importante, quiero decir, no lo puedo creer, ya que todas las mentiras fueron develadas. Los dos comenzaron a discutir mientras estaban en eso. Yo dije, bueno, así es, así que te dejo el resto a ti, gracias por todo hasta ahora. Y encendí mi auto. Por el espejo retrovisor pude ver a los dos gritándome algo, pero ya no era de mi incumbencia. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Unas horas después de que me fui a esa casa recibí una llamada de él: ayúdenme, por favor, estoy en una situación terrible. Nunca imaginé que llegaría a esto. Él estaba entrando en pánico mientras hablaba, pero sabía por qué me estaba contactando. ¿Qué descubriste? ¿Que ella no es realmente una enfermera? ¿O tus mentiras quedaron expuestas y ella te abandonó? ¿Cómo no supiste? Porque es obvio investigar a la otra persona cuando te vas a divorciar debido a la aventura de tu marido, y luego descubrí fácilmente que te estaba mintiendo. ¿Cuál es la verdad detrás de él? Contactarme fue esto. Está bien, tenemos es un poco antes de lo planeado, pero podemos quedarnos en Camila's Place. Ella es enfermera, así que puede cuidarnos a ambos. También estaba ansiosa por casarse pronto, así que seguramente todo saldrá bien. Sí, deberíamos contactarla. Entonces, hola, soy yo, esto es repentino, pero ¿puedo ir ahora? Claro, pero, ¿qué pasa? He tenido un pequeño problema con mi ex esposa, así que tengo que salir de mi casa. Solo somos mi mamá y yo. ¿Podemos quedarnos contigo después de que yo me quedara sin nada, incluido un lugar para vivir? Al parecer, se pusieron en contacto con su pareja de inmediato. ¿De qué estás hablando? Por supuesto, eso es imposible. ¿Por qué no eres enfermera y vives en un lugar agradable? Tengo varias habitaciones, así que debería estar bien si voy. Voy a decir esto ahora. No soy enfermera ni nada, solo soy un trabajador a tiempo parcial y mi lugar es pequeño, no es lo suficientemente grande para acomodar a 2 personas. Si dijera que soy un trabajador a tiempo parcial, no estarías interesado en mí, ¿verdad? Pero quedarme en mi lugar es imposible. Que trabajes en una corporación importante, por lo que puedes permitirte un hotel o alquilar un lugar nuevo, y si solo fuera tu esposa la que se fuera, lo entendería, pero ¿por qué tienes que irte? Eso no tiene sentido desde el punto de vista. Empiezas si vas a culpar a alguien. Explicó eso primero y luego no le quedó más remedio que revelar todo: que trabaja en una fábrica de una gran corporación, que todos los muebles, electrodomésticos y hasta el auto se los llevó su ex esposa y que tuvieron que irse porque la policía estaba a nombre de su ex esposa y ella lo había cancelado y luego estaba furiosa. ¿Qué quieres decir? ¿Con quién está engañando? ¿A quién? Eres el mayor mentiroso aquí. Oye, simplemente C abajo. ¿Cómo puedo C abajo? Nuestra relación terminó. Alguien más en quien confiar si necesitas ayuda. Adiós. Espera, hola. Que después de eso ya no pudo ponerse en contacto con ella, se quedó sin nadie a quien recurrir y terminó contactándome para pedir ayuda. Por favor, no podemos empezar de nuevo. Todo fue culpa mía. De ahora en adelante tomaré la iniciativa en hacer las tareas del hogar y escucharé todo lo que digas, así que por favor vuelve conmigo. Además, en esta situación no soy solo yo, sino que mi mamá también está involucrada si no lo hacemos. No encontré un lugar a donde ir y nos dimos cuenta de que yo era el único al que podía recurrir. Hizo una notable exhibición de chanclas. Mimi detrás de él hizo lo mismo,
Así que realmente me disculpo por todo hasta ahora, no me di cuenta de lo importante que eres. Si yo también estuviera dispuesto a disculparme, así que vivamos juntos de nuevo los tres, está bien, incluso ayudaré con las tareas del hogar, no tendré un garaje para siempre, solo acepta nuestras disculpas, ella comenzó a persuadirme, sin embargo, mi decisión había sido así. Nunca volveré contigo, esto es el resultado de tus propias decisiones, ¿no es así después de decir todo eso y ahora que las cosas no salieron como esperabas? Me humillo, tienes algo de valor, ¿dónde estás ahora? Voy a ir, así que dime dónde. Aparentemente estás siendo completamente rechazado por mí, debe haber herido mucho su orgullo, me gritó así, pero esta vez también tuve la ventaja. Mano, si te digo la ubicación, ¿vendrás? Sí, vendré ahora mismo y te haré disculpar. De rodillas, admite que todo lo que dijiste e hiciste estuvo mal y me rogarás que vuelva a vivir contigo. Muy bien, entonces ven ahora mismo. En casa de mis padres aunque estés en casa de tus padres así es, vas bien eso es no, ¿cuál es el problema? Perdiste los nervios, ¿no ibas a hacer que me disculpara? Toda mi familia está esperando, así que apúrate, resulta que tiene mucho miedo de mí. Papá porque mi papá es un oficial de policía estricto, odia cualquier cosa mala o sin sentido en el extremo opuesto Jack siempre ha sido despreocupado e irresponsable tu papá es muy estricto, ¿no es así? No, no lo es. Quiero decir, si alguna vez hice trampa, también podría estar muerto. Venir directamente sería una molestia si simplemente apareciera de repente está bien ya todo ha sido explicado probablemente quieran saber más de ti tú ya has hablado de ello, por supuesto, es natural que pregunten por qué su hija de repente. Regresé a casa, ¿no es así? Entonces les conté todo sin esconder nada, entonces, ¿qué harás? ¿Vienes o no estás bien? No, pero ya era demasiado tarde, dijiste que vendrías, ¿no viniste a nuestra casa ahora mismo? Tendremos una larga charla cuando llegues. Lo siento, mi papá, que había estado escuchando nuestra conversación todo el tiempo, me arrebató el teléfono y le gritó que ahora no tenía más remedio que venir a nuestra casa si no enfrentaría consecuencias aún peores unos 30 minutos después de esa llamada. Jackie y mi correo electrónico llegaron a nuestra casa luciendo increíblemente pálido. Sé que Zoe te ha contado muchas cosas, pero hay una razón para todo, una razón por la que no hice trampa porque yo quería trabajar en la central y aunque trabajamos para esta misma empresa mi salario es honestamente más bajo porque trabajo en la fábrica. Siempre me han ridiculizado mis compañeros de trabajo por eso que cuando llegaba a casa ella me gritaba contra mí y luego terminé involucrándome con otra mujer que me escuchaba venir a la casa de mis padres, trató de justificarse ante mi padre diciendo que no era culpa de Ford o más de ustedes mientras vivían juntos me pareció que las palabras y acciones de Zoe eran algo problemáticas, por supuesto, creo que mi hijo que hizo trampa tiene la culpa, pero esta vez parece que Zoe también tiene la culpa, así que, podríamos quizás estar de acuerdo en que ambas partes estén en culpa y llámalo incluso mi ex. ¿Qué estás diciendo? Escuchando en silencio esa conversación, mi padre les dijo entonces, ¿dónde exactamente tuvo la culpa mi hija en esta historia como la dije? Palabras duras hacia mí cambiemos la pregunta entonces, ¿qué te dijo exactamente mi hija? Ella dijo cosas como ayudar con las tareas del hogar en lugar de simplemente sentarse o qué tal si sacas la basura por una vez como si yo no estuviera haciendo nada. ¿Eres un niño de secundaria o simplemente estás bromeando? ¿Qué más? Además, el hecho de que tomaste las palabras ligeramente amonestadoras de mi hija como sarcasmo muestra que te sentías inferior al compararte con tu esposa, ¿quién gana más eso no? Es culpa de mi hija ni es una razón para hacer trampa trago calmémonos un poco, cálmate, no seas ridículo, le confiamos a Jack a nuestra preciosa hija y no solo la engañó, sino que también la echó del casa y ahora, después de haber sido abandonado por su pareja, intenta cambiar el guión y regresar, eso es simplemente ridículo, no tenemos intención de perdonarlos por lo que hicieron. Le entregué los documentos de reclamo de compensación que preparé en adelantado por un abogado reclamo de compensación por lo que peleaste no tuviste que pagar trampa mientras estabas casado por supuesto tienes que pagar una compensación no sé.
sorprendió por el monto del reclamo, buscó una reducción alegando que no podía pagar tal cantidad, pero bajo la mirada severa de mi padre que observaba cerca, aceptó a regañadientes hacer el pago. Posteriormente envié el mismo aviso de reclamación de compensación a su socio K. Yo también me engañó. Salí con él porque dijo que trabajaba para una corporación importante. No tenía idea. Él era solo un trabajador de una fábrica, yo soy la víctima aquí, así que no debería tener que pagar una compensación. Ella se negó a pagar alegando haber sido engañada. Por supuesto, tales excusas no fueron aceptadas. Finalmente, ambos terminaron pagando la pensión alimenticia como yo deseaba. ¿Han estado pagando la compensación adecuadamente desde entonces? Sí, tus gritos realmente deben haberlos asustado porque pagaron mucho antes de lo que esperaba. Es bueno escucharlo, pero ¿quién hubiera pensado que llegaría a esto? Nunca imaginé un final así cuando me casé bien. Seguramente eso les enseñó una lección a esos dos, pero me pregunto qué planean hacer ahora después de haber sido expulsados del apartamento que alquilaste. Sí, por lo que escuché a través de la multa de uva, después de eso no tenían a dónde ir y terminaron pidiendo a parientes lejanos ayuda. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? No puedo dar los detalles, pero ¿podríamos quedarnos en tu casa por un tiempo? Los familiares deberían ayudarse entre sí en tiempos de problemas. Necesitamos apoyarnos mutuamente. Jaja, quédense en nuestra casa, ayúdense unos a otros. En tiempos de problemas, no me hagas reír después de todos los problemas que nos has causado. Tienes el descaro de decir que resultó que estos dos habían insultado previamente a sus familiares y actuado de manera egoísta, lo que llevó a que los separaran, pero a pesar de esto, lo habían hecho. Apartamento se las arreglaron para arrendar este lío en el que estamos. Es todo por tu culpa, mamá, porque es mi culpa, es porque siempre te disgusta y la tratas mal, por eso se fue. No me culpes, la causa directa fue creada por ti, tú fuiste el que fue engañado por tu pareja de Affair, eres el peor de todos.